La misión nuestra, hermanos, es por encima de todo predicar la palabra del Señor, llevar el evangelio de salvación a muchas personas, decirles que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna y que se sientan seguros de que la cruz y la tumba quedaron vacías. Por eso nosotros no tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó y la dejó vacía por nuestros pecados, por darnos vida eterna, y todo lo hizo por pura gracia que cantamos hoy, completamente gratis. Él fue llevado a la cruz, hermanos, dice la palabra del Señor en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestras transgresiones son los pecados, cualquiera que haya sido. Una simple mentira, hermanos, es un pecado de esos que llevaron a Cristo a la cruz. Hoy ya somos redimidos. Ahora somos justificados, quiere decir que para Dios los que estamos aquí es como si no hubiésemos pecado jamás. Nos ha perdonado, ahora somos justificados completamente gratis. Por eso nosotros debemos apreciar lo que pasó en el Calvario. ¿Quién soy yo para que ahora el Señor me declare como si nunca hubiese pecado? Porque Él en la cruz llevó todas las culpas nuestras. Y eso nos da a nosotros mucho gozo. Y queremos llegar con ese evangelio a muchas almas. Prediquemos el evangelio a través de tratados, de Nuevos Testamentos, de Biblias, con el testimonio que juega un papel importante. Pero empecemos desde las 4 paredes porque creo que en la casa aún falta por salvar gente. Y yo no puedo irme que se quede mi papá, mi mamá, mi nieto, mi bisnieto, simplemente porque por orgullo de pronto yo no le compartí, o de pronto por indiferencia, o de pronto por no incomodarlo. Pero mire, hermanos, incomode o no, de todas maneras el evangelio es ofensivo. ¿Por qué? Porque ofende el pecado. No la persona. La persona no es ofensiva, la persona presenta el evangelio de la mejor manera, pero el evangelio va a tocar con el pecado, entonces se va a sentir ofendida, pero la obra es de Dios, no de nosotros. Porque a quién nos gusta que nos diga el pecado que tenemos o que somos pecadores, a nadie nos gusta. Pero el evangelio sí nos dice que Él murió por nuestros pecados. Y hay tanta gente en el mundo por rescatar, hermanos. Vamos con el tema. Como sabemos, al comienzo de cada año entre familiares, vecinos y amigos generalmente se hacen cábalas, ¿no? Presagios, augurios y toda clase de buenos deseos de unos a otros, como este mensaje lo tenía para el pasado domingo. Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente a comienzo de año? Hermano, este año, el otro año sí, este año sí, hermano, y que ojalá nos vaya bien, y otros le dicen a uno hasta, bueno, que tenga buena suerte. No es raro encontrar mensajes deseando para el resto de años salud, dinero y amor. Toda clase de prosperidad y hasta buena suerte en todo emprendimiento. A mí me llegan mensajes hasta, hermano, que tenga buena suerte este año. Y mucha gente lo hace sinceramente. No lo hacen de mala fe, ni este año me desearon buena salud. Y le salió lo contrario a todos los que me desearon buena salud. Porque es el año que he empezado más enfermo todos los años. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es que usted me desea que le vaya bien, que tenga buena salud y sale lo contrario? ¿Y quién sabe qué más cosas nos irán a suceder en este 2024? ¿Alguien sabe qué va a pasar mañana? ¿Cómo empezó el país? ¿Con tragedias? ¿Con dolor, con tristeza, con llanto? Y todos el 31, ¡feliz año! Ahora, vuelvo y digo, esto se hace sinceramente y se hace por tradición, no es que sea un pecado. Casi todo esto se hace en la mayoría de casos con sinceridad, ya que en otros muchos casos tiene que ver con tradiciones o formalismos para salir del paso, ¿no? Como por ejemplo, feliz año. Uno le dice a la gente, feliz año, pero ¿verdad lo desea? No, son formalismos también. Así le caiga mal, pero feliz año. Aún en la vida cristiana se emplean muchos de estos mensajes como si de un día para otro existiera algo que fuera de lo común o como algo fuera de lo común o palabras con poder. Es decir, como que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero va a suceder algo. Uy, hermano, que esta noche finalice ya todo esto que pasó, que en el nuevo. ¿Qué va a pasar entre el 31 y el 1? Lo mismo.
que se cambia el almanaque, calendario, pero la vida, uno ni se imagina lo que puede pasar. Pero en esas horas no hay ninguna magia, como para darle vueltas a la manzana, o comer uvas, o amarillos, o tantas cosas. Sin embargo, la Biblia dice en Mateo 6:34, vean esto, hermanos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo ni me imaginaba que el 2 o el 3 iba a ir a urgencias. Porque nadie sabe lo que va a pasar. Los deseos fueron muy buenos y muy sinceros y uno los aprecia. Pero el mundo sigue como debe ser. Y las cosas son como deben ser. Uno quisiera que no. Uno quisiera no escuchar esa noticia de que el hombre va y le prende candela a la casa de la mujer para quemarla con los niños y todo, como vimos en Colombia ya 2 o 3. No quisiera eso. Que no fuera a seguir la guerra allá en el oriente, hermano. Más sangre, más llanto y hospitales y todo, hermano. No quisiera que esto no. Pero eso es lo que uno no quisiera. Pero Dios tiene un plan establecido. Un plan que no lo vamos a cambiar nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy, para poder comprender por qué suceden tantas cosas como si Dios no se diera cuenta, pues. ¿Cómo es que oramos, ayunamos, hacemos vigilia, le clamamos al Señor y sucede lo contrario? ¿Dónde está Dios? Mucha gente se puede preguntar. Pero nosotros los cristianos no podemos hacer esa pregunta porque sabemos dónde está Dios y qué está haciendo Dios. Sabemos que Él está, pero 24 horas. ¿Qué más vemos? Meditando sobre el verso anterior, ¿cómo comenzó, por ejemplo, nuestro país o la situación mundial? Nuestro país empezó desafortunadamente con derrumbes, con hogares destrozados. Tan diferente el 31 por la noche cuando todo el mundo echando pólvora, tomando chicha o lo que sea, contentos, felices. Y el nuevo año sí ¿qué? Y cómo cambian las cosas. No había magia en la hora, no había magia en los días. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo que por culpa del pecado se presenta toda esa situación. No porque el derrumbe sea, allá son más pecadores, es que estamos en una tierra bajo maldición, hermanos. Desde el paraíso esto quedó maldito. Nosotros por pura misericordia, por ser hijos del Señor, Él nos tiene protegidos. Eso no indica que no nos toque ir a urgencias. Estamos protegidos con su amor y Él pone la ciencia, la medicina y pone lo que sea. Pero Él nos va madurando cada vez más. Empezó nuestro país y no hemos hablado de impuestos. Porque no voy a meterme con el gobierno. Pero vamos a ver por qué Dios permite cosas. ¿Cómo ha sido el comienzo de año para muchos creyentes en la parte de la salud? Economía, relación familiar, espiritual, ¿cómo ha sido? Porque espiritualmente hay veces venimos recargados de diciembre como el hígado y con cierta pereza espiritual. ¿Qué sucede entonces con toda clase de oraciones colectivas o personales para encontrar un año mejor? O sea, una vida mejor. ¿Qué pasa cuando la iglesia ora, Señor, que el próximo año sí? ¿Qué pasa con esas oraciones colectivas? Familiares, individuales. Uno se pregunta, bueno, pero oramos. ¿Será que el hermano no tiene fe? ¿Será que en la iglesia no hay fe? Y siempre uno se pregunta y se cuestiona cosas. Y el enemigo puede trabajar poniéndole dudas. ¿Será que Dios no está interesado en escucharnos o estamos tan lejos de Él que nuestras peticiones no encuentran eco o la respuesta oportuna? ¿Por qué será que le oro y le oro y le oro y el Señor no me responde? Y como que cada día va esto en reversa. O desconocemos las enseñanzas de la palabra de Dios y buscamos sus beneficios antes de honrarle y darle la gloria que le corresponde. ¿No será más bien eso? Que yo no conozco bien lo que dice la Biblia frente a todo esto y en vez de darle la honra y la gloria a Dios, estoy buscando sus beneficios. Hay mamás que nos dicen, ore por mis hijos, hermano, por la casa, estamos pasando por una situación tremenda, económica, hermano, nadie nos contrata, nadie nos... Venga, estamos buscando el Señor o estamos esperando solo los beneficios.
porque entiendo yo, hermanos, que la obra es de Dios y Él es justo con quien le busca. Él es justo con sus hijos, hermanos. El Señor no va a permitir que ninguno de sus hijos se acueste con hambre o ande desnudo, hermanos. Que las cosas no llegan a la hora que yo pido será otra cosa, pero Él está pendiente, hermano. Estaba mirando hace pocos días las mirlas que llegan allá frente a la casa de nosotros, donde hay un árbol de tulipán, allá en Ebenezer. Y claro, cuando pradean, esos salen todo tipo de animalitos. Y llegan aves migratorias, yo no sé de dónde, a comer a las 5 o 6 de la mañana. ¿Quién las trajo? Dios. ¿Quién les puso el alimento? Él. Pero también me di cuenta de una mirla como floja que se subía ahí al árbol y a mirar para abajo, a ver si las lombrices subían. Tiene que bajarse del nido, de donde esté encaramada, hay que buscarla. Y me da una enseñanza, hay que buscar. Y nos dice la palabra, busque al Señor mientras puede ser hallado. Búsquelo. Y en esa búsqueda, buscando al Señor y su reino, Él va a ayudarnos con el resto de cosas en la medida que Él ve que las necesitamos, porque nunca nos va a dar lo que no necesitamos. Él siempre nos da lo que necesitamos. Él está pendiente, hermanos. En el pasaje que leeremos con propósito, vamos a leer con propósito en el día de hoy, veremos el porqué con su correspondiente aclaración de las cosas que suceden a creyentes e incrédulos. ¿Por qué pasa? A mí me dolió mucho la tragedia de Antioquia, es decir, donde estaba la gente refugiándose y una casa donde les ofrecen comida. Una señora de un corazón inmenso, hermanos. Les ofrecía comida, albergue y ahí se metieron todos justo para que llegara el derrumbe y los acabara. ¿Dios? Claro, Dios sabía eso. ¿Pero por qué? Por lo que vamos a ver hoy. Para que queden claras muchas cosas. Porque hay veces podemos terminar cuestionando a Dios, peleando con Dios, sin conocer los planes que Dios tiene. Por eso a mí cuando me dicen, oremos por fulana que está enfermo, Señor, oremos para que la ciencia, la medicina, tu poder obre. Yo no oro para que se sane porque no tengo esos poderes, pero oro a un Dios que sana, a un Dios que sabe lo que está haciendo. Y uno no sabe hasta qué punto Él está tratando con una persona, o está tratando con una familia a través de una enfermedad, a través de un velorio, a través de muchas cosas Él puede estar trabajando con alguien y uno no puede dañar los planes de Dios que porque el hermano ora o la hermana ora o el hermano sí tiene fe. Por eso nosotros oramos, Señor, que sea tu preciosa voluntad. Si quieres levantarlo, levántalo o que sea lo que tú quieras. Porque es que Él es el que sabe lo que va a pasar más adelante. ¿Cuánta gente por la que se estuvo orando cuando el COVID-19 se mejoraron? ¿Y cuál Dios? ¿Qué me importa su Dios? Es cuando yo lo necesito como la llanta del repuesto. Solo cuando uno pincha, de resto ni la mira. Por eso Dios está pendiente de cada movimiento nuestro y Él está viendo también nuestra fidelidad para responder con esa fidelidad que Él siempre ha tenido, hermanos. Nuestro tema de hoy, la aclaración del trigo y la cizaña. Porque fue una parábola que uno la lee y no la va a entender fácilmente. Pero Él se la aclaró. Gloria a Dios porque Él aclaró dos parábolas, las más importantes. La que vimos hace 8 días que el hermano Ramón nos estuvo explicando, la de la siembra, la del sembrador y esta. Esas dos parábolas las explicó y dice él, si entienden estas dos parábolas van a entender el resto. Porque tienen una connotación muy especial. Los hermanos la pueden leer en Mateo 13, 24, 30, 36, 43, que ya nos estuvo leyendo el hermano John. Ahora, es bueno aclarar algunas cosas. Dice la palabra del Señor, voy a devolverme un poquitico a Mateo 13, que vimos hace 8 días, pero apenas para un compendio. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Si uno mira estas palabras y le parece que son sencillas. ¿Qué quiere decir que salió de la casa, hermano? Y se sentó junto al mar. Ah, que estaba aquí, en esta casa y allá está el mar. Y fue y se sentó junto al mar. Eso dice ahí. Pero en el contexto general, ¿sabe qué está diciendo? Salió de Israel y se fue a los gentiles.
porque el mar es muchedumbre. Mira la connotación que puede tener esto. ¿Por qué salió de la casa ya de Israel? Porque le habían despreciado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron y salió aquel mismo día de la casa, hermano. Sin embargo, él no lo iba a abandonar a Israel, ni lo ha abandonado así allá se estén matando. Ese es el corazón de él. Esa es su tierra, esa es su nación. Pero él sabe hasta dónde le está permitiendo, desde aquel problema de Abraham, ¿se acuerdan? Con Agar, que nace Ismael, y ahí está la pelea. Entonces, ¿son consecuencias de Dios? No, son consecuencias del pecado. Y hasta hoy, hermanos, está el pecado. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Vamos a ver si comprendemos también claramente lo que quiere decir parábola. La mayoría yo creo que entienden que es una parábola. Pero si no lo entienden, lo vamos a aprender hoy. Para algunos, ¿no? ¿Y qué sucedió, hermanos? Que el sembrador salió a sembrar. Y me puse a tratar de agrupar 4 surcos. Ahora, la Biblia no me dice, y el Señor escogió 4 surcos. Ni el Señor escogió 4 corazones. Ni el Señor escogió 4 personas, sino Él salió a sembrar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos predicando sin importar a quién. Prediquemos. Y vean esto. No escogió un surco en especial o semilla diferente. A cada uno le dio. Él iba allá en Israel, lanzaban así no como ahora que es con hoyito y ahora ya está electrónicamente hay un tubito que la entierra. No. En aquella época para ellos era una costumbre. Entonces el Señor, de esas cuestiones cotidianas, sacaba enseñanzas espirituales. O sea, como ellos sabían de cosechas, como ellos sabían de siembra, como estaban en la época de la siembra, Él les hablaba a través de la siembra con elementos que usaba de ahí para enseñarles cosas espirituales. Eso es parábola. Usar cosas naturales para volverlas espirituales. El Señor era especializado en eso, hermanos, en hablar por parábolas. Ahora, el asunto es por qué hablaba por parábolas. Porque toda la gente no entiende las parábolas, como si fuera un lenguaje figurado. ¿Por qué hablaría Él por parábolas? Vamos a mirar. Básicamente aquí está el corazón humano. Quiero que esto se les quede grabado. Es apenas una recopilación de lo que vimos el pasado domingo, pero tengo que quedar claro con eso, porque la parábola de la cizaña y el trigo no es del corazón, es del mundo. Mientras que aquí él estaba hablando del corazón, de la forma como recibe la palabra. Es que hay 2 cosas tan distintas en estas 2 parábolas y yo quiero hacer una claridad. ¿Qué es el corazón? Porque pensamos que es este. Este es el corazón, el músculo, ¿no? Que bombea la sangre. Pero bíblicamente este es el corazón. ¿Por qué? Porque aquí está lo bueno y lo malo. Hay que mirar qué es lo que más tengo yo. De qué está lleno mi corazón. Aquí está el corazón humano, hermanos. Y ahí hay amor, pero harto. Pero también hay amargura, tristeza, odio, resentimiento, falta de perdón. Hay muchas cosas también en el corazón. ¿De qué está lleno mi corazón? ¿Qué tengo yo acá? Los médicos lo ven a uno y lo ven bien gordo y dicen, somos lo que comemos. Y acá somos lo que tenemos. Lo que se produzca acá, este dedito meñique no se mueve sin la orden de acá. Y la lengua no se mueve sin la orden. Y los órganos no se mueven sin la orden de acá. Yo tengo que mirar cómo estoy dando las órdenes. ¿Qué es lo que tengo acá para poder dar esas órdenes? Ahora tenemos la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. Algunas iglesias que son vivas y explotan a la gente, les hablan de la siembra de billete. Venga, siembra, hermano. Y si siembra harto, el Señor le va a dar harto.
Y entre más grande la ofrenda, más grande será el milagro. No sé de dónde sacaron esa Biblia, pero ahora les voy a decir más o menos quién los dirige a ellos con ese tipo de doctrinas. Porque si fuera por plata, en mi caso me quedé por fuera. Condenado, negro condenado por pelado. Y los ricos entonces tendrían excepciones. Y en la cruz él no entregó su sangre por las almas, sino por el billete. Pero resulta que cuando él habla de siembra, está hablando de sembrar la palabra de Dios. Y ese es el término que manejamos nosotros como siembra. No la parte material, sino lo espiritual. Sembrar, regar esa semilla, hermanos. Sembrar la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, ¿hacia quién va dirigida? Va dirigida a el corazón. Seguimos predicando, va dirigida a otro corazón. Y seguimos predicando y va dirigida a otro corazón. Y seguimos predicando y va dirigida a otro corazón. No escogemos a quién predicarle. No escogemos qué le predico. Hay un evangelio de salvación, hermanos. Estoy hablando para las nuevas personas. Entonces lo que yo procuro es que cuando hable del evangelio sea el evangelio de la salvación. Entonces no voy a salir con temas que no tienen que ver con la salvación. Cuando yo trato de evangelizar a una persona, ni le toco Proverbio, ni le toco Salmo, ni le toco Génesis, ni le toco Apocalipsis, sino yo toco Mateo, toco Primera de Corintios o Romanos, algo que tenga que ver con el pecado y con la salvación. Para no darle tanta información y para no envolverlo y dejarlo ahí. ¿Qué fue lo que me quiso decir? Sencillo, yo le voy a decir lo que dice Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si aceptas esto, serás salvo. Y si no, no hay salvación. ¿Qué más quiere? Ahora se lo digo de la mejor manera. Ya si me pregunta, porque hay una persona que me va a decir, pero es que yo no peco. O sea, usted me habla de pecado, pero realmente yo no he pecado. Entonces Romanos 3:23 me dice, no hay justo ni uno. Todos pecaron. Pero también Romanos me da la salida. Él fue llevado por nuestras transgresiones, fue molido para darnos vida eterna. O sea, yo tengo que mirar el complemento de ese evangelio. Pero si yo me voy a prometerle mercado, estudio, el arreglo del hogar, del matrimonio, a quitarle las adicciones, la embarré. La embarré porque eso no me está diciendo la Biblia. La Biblia me dice, predica el evangelio. Siembra esa palabra en el corazón para que ella... Ahora uno la siembra y el crecimiento lo da Dios, no el pastor ni un líder. Uno le comparte el evangelio a una persona, la obra ya es de Dios, usted ya lo hizo. Y si quiere un seguimiento, si quiere invitarla, eso es diferente. Ahora, ¿cómo está esa mente? Estas como son figuras hechas ahí virtuales, Felipe Melas. De la calavera de arriba sacamos la de abajo. Entonces, es para una ilustración. Este es el corazón. Entonces dice que la palabra llegó y cayó ¿en qué parte? En el camino. ¿Qué quiere decir el camino? No cayó en el surco, sino cayó en el camino. ¿Eh? Entonces, el camino es por donde pasa la gente, al lado del surco. Entonces, ustedes se han dado cuenta, los que han podido caminar o una servidumbre, que se endurece y se endurece de tanto pasar la gente. Si por aquí hay un caminito para arriba al otro lado, al poco día está abierto y está duro de tanta pisadera. Por supuesto que al caer una semilla ahí, ¿qué pasa? No encuentras. Y eso es lo que pasa con alguien que recibe el evangelio. Cae en el camino, pegó y rechazó. No me interesa su evangelio, no me interesan las cosas de Dios. Yo vivo mi vida, viva usted la suya, déjeme tranquilo que yo no cambio de religión. Eso le dicen a uno. ¿Por qué? Porque cayó en el camino. Pero hay otra que cae ¿dónde? Entre las piedras, entre el cascajo, entre donde se filtró la raíz, pero hay muy poca tierrita. Entonces, esa persona recibe el evangelio, le gusta, está gozoso, está feliz, pero por unos días. Al poco tiempo ya no floreció, no dio nada porque se secó. Tenía muy poquita tierra. Era un corazón que estaba apenas como de emociones. La tercera es la que cae entre espinos. ¿Qué son los espinos?
La maleza, ¿cómo lo comparamos con la vida cristiana? Es la persona que está en la iglesia por un rato de tiempo, entonces lo abrazan las espinas, lo abrazan los problemas, lo abraza el mundo, las atracciones, la moda, el desequilibrio, el lenguaje, el estilo de vida, lo abraza el mundo hasta que lo ahoga. No le dio la libertad de crecer, creció entre espinas. Pero, o sea, entre espinas quiere decir que quiere vivir una vida en la iglesia y la otra en el mundo. Y termina ganándole el mundo. O sea, las espinas lo envolvieron y no le dejaron progresar. Y está el cuarto, que es el que cae en buena tierra, que ya es el que escucha la palabra y el Señor ya sabía de antemano, hermanos. No es que no tenga espinas, hermano, ni no tenga piedra. La Biblia no dice eso, que cayó en una tierra pulverizada y cernida. No, hermanos. Cayó también en un mundo, pero estaba preparado, dispuesto, y a pesar de las espinas, a pesar de las piedras, a pesar de los escarabajos, de los escombros, surgió y el Señor fue regándole, o uno riega y el Señor fue dando el crecimiento. No dice que fue tierra pulverizada, hermanos. Habría ventaja sobre los demás. No había ninguna ventaja. Tierra es tierra, pero estaba dispuesto. ¿Eso somos nosotros? ¿O en cuál lado estamos? Porque es posible estar en la iglesia convencido, pero en el fondo hay algo que no me ha permitido ser real para el Señor, como Él es real para mí. Yo tengo que hacer ese examen. Porque todos vamos a decir, yo soy de la buena tierra, ¿o no? Todos somos de buena tierra porque somos salvos. Amén. Ahora mostremos el fruto de esa semilla que creció, que se elevó y que está dando fruto. Ahora miremos el fruto. Porque de pronto no es verdad y las espinas me tienen así. Porque si no hay fruto, ¿qué pasó? No estoy diciendo se va a condenar, pero no está dando fruto. Y sabe una cosa, como vamos a ver más adelante, es más peligroso al no dar fruto que termine siendo cizaña y le daña el crecimiento a otros. Y en eso sí es de un cuidado, de una delicadeza tremenda, porque puede dañarle a otros el caminado. Entonces quería hacer una pequeña ilustración corroborando lo que dijo el hermano, porque él no tenía estas ilustraciones, para que quede claro que estamos hablando del corazón aquí. Ahora vamos a hablar del mundo, que es distinto, y no vamos a hablar de la iglesia, aunque la iglesia puede estar ahí, pero vamos a hablar entonces, hermanos. Ahora, aquí hay algo bien interesante, es que cada uno reacciona con diferente respuesta. Entonces se da cuenta usted cuando comparte el Evangelio que las respuestas son diferentes. Hay personas que quedan encantadas, hay personas que quedan aburridas, hay personas que quedan preocupadas, hay personas que quedan felices porque escucharon la salvación. La respuesta se va viendo con el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Pero es bueno siempre saber que debemos tener paciencia. Como estaba diciendo John, de las 4 personas, 3 rechazaron. Trataron de aceptar, pero por emociones, pero en el fondo rechazaron. Solamente una. Ahora, no podemos volver esto dogmático, pues, aquí, camisa de fuerza y solamente se va a salvar una. No, uno no sabe, pero esta es una ilustración de que no nos desanimemos cuando la gente fue por un tiempo a la iglesia y después no volvió. No nos desanimemos que cuando vieron algún problema se largaron, o cuando le fue bien también se largaron. Tranquilo, hermanos. No nos desanimemos que la obra es de Dios y Él a cada uno dará su recompensa. Lo que debemos hacer es el trabajo. Predique el Evangelio. Dios es el que se encarga de juzgarnos nosotros. Ahora vamos con la parábola. Pero hay algo. ¿Por qué el Señor habló por parábolas? Porque en su ministerio Él no comenzó así, hermanos. Que yo recuerde en los evangelios el Señor empezó hablando normal. Y hablando claro con ellos, con los fariseos, con los publicanos, con sus apóstoles. Pero algo lo movió a hablarles ahora por parábolas. ¿Para qué eran las parábolas? Para que los unos entendieran y los otros quedaran confundidos.
¿Dios hizo eso? Sí. Uy, pero como muy cruel. Como muy cruel pareciera que esto no entiendan y esto sí. Pero Dios lo hizo así. ¿Por qué lo hizo? Lo vamos a ver. Mire lo que pasó, hermanos, que llevó el Señor a tomar esa decisión. Resulta que le llevaron a él un enfermo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Ustedes se imaginan ese milagro, hermanos, delante de la gente? Ahora, ¿quiénes estaban ahí mirando? Todos. Pobres, ricos, fariseos, estudiados, doctos, indoctos, de todo estaba ahí. Y el Señor hizo ese milagro. ¿Se imaginan la felicidad del papá, la mamá de este muchacho? Ver a un hijo recuperado, porque es difícil cuando hay un hijo enfermo, cuando sufren, hermanos. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué están diciendo? Mire lo que le dijeron ellos a Jesús. El poder que usted tiene es porque Satanás se lo dio. Diciéndole al Dios del cielo, hermanos, endurecidos sus corazones. Viendo el milagro, no lo querían aceptar. ¿Por qué? Porque al aceptarlo, él pasaría a ser su rey. Por eso aquí los reyes somos nosotros, no usted. Y por eso el orgullo no los llevó a aceptar lo que él hizo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué les está diciendo? Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, si yo estoy echando a los demonios en el nombre de Satanás y Satanás es el que está en ese cuerpo, entonces, ¿cómo es esto? Satanás tiene ese muchacho poseído y yo lo echo por medio de Satanás, o sea, está dividido Satanás. Pero ellos eran cerrados a no creer cómo iba a echar el Señor demonios por demonios. ¿Sí está quedando claro? No podía ser dividido. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Qué quiere decir? Los hijos de ellos, como eran de la tradición y de la religión, también tenían cierta capacidad de echar fuera demonios. Y él está diciendo, bueno, yo los echo por medio de Belcebú. ¿Y sus hijos por medio de quién lo están echando? O sea que los confrontó. O sea que nuestros hijos también lo están haciendo por medio de Satanás, ¿o qué? Él los puso ahí en una duda tremenda. Yo lo hago por medio de Belcebú, según ustedes. ¿Y sus hijos también? ¿O ellos sí no? Y termina diciéndoles, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo lo estoy haciendo en el nombre de mi Padre, he aquí el cielo le llegó a ustedes. El reino de Dios quiso decir para demostrarles que Él estaba ya como rey en la tierra. Él vino a reinar. Y hasta hoy es rey, solamente que es un rey ausente. Vino, instaló su reinado, pero los suyos vino, los suyos no le recibieron y él se regresó, pero sigue siendo el rey y para nosotros es nuestro rey soberano, hermanos. Y pronto viene a asumir el mando, hermanos. Pronto va a venir el dueño de todo esto. Aquel que llevaron a la cruz, aquel de que la gente se burla, aquel que trataron de endemoniado, aquel que trataron de loco, aquel que despreciaron en su misma tierra, vuelve. Y vuelve pronto. Va a traer paz y justicia. Amén. Con semejante trato que le dieron, ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? Él los hubiera podido barrer a todos. ¿Cuál fue su respuesta? Ahora les voy a cambiar el lenguaje. Como no me entienden de la manera tan clara, como viendo mis milagros no los aceptan porque está cerrado su corazón, entonces me voy contra ellos y le voy a dar luz a aquellos que sí quieren poner cuidado. Por eso dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque ellos no lo querían oír, no le querían ver, no querían nada de él. Entonces el Señor cambió su manera de enseñarles. Y comienza con las parábolas. ¿Qué es una parábola?
Una parábola es literalmente una historia en la cual algo familiar explica algo no familiar. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar una verdad. Él cogía el elemento, vamos a hablar de estos aparatos, entonces yo puedo hacer una parábola de que esto sirve para esto y para la otra, y sin esto no se puede prender y no se puede. Puedo enseñar de algo cotidiano, de algo general, algo espiritual. Lo pongo al lado para que haya esa comparación. Es una descripción común de una descripción común de una parábola, es que es una historia terrenal con un significado espiritual, mucho más claro. Cuando él vio las redes, habló de la salvación, de la pesca, de hacer pescadores de hombres, porque ellos sabían lo que era pescar. Entonces, de acuerdo al escenario, él les hablaba y usaba los elementos que tuviera. La razón para las parábolas, la condición del corazón de la gente hizo necesario que Jesús usara parábolas. Él no quería. Esa no era la idea de él, hermanos, hablarles de esa manera, pero fue tanto el odio que tuvieron contra él, que nos dice en una parte de la Biblia que por donde cruzaba le crujían los dientes, hermano, del odio contra él, porque vino a traer salvación y vino a revelar a Dios. La condición del corazón de la gente hizo que Cristo usara parábolas y explicando que su uso tenía un doble propósito. Oiga esto: revelar la verdad a los que querían conocerla y ocultarla a los que eran indiferentes. O sea, el Señor dijo en Isaías, para que teniendo ojos no vean, para que teniendo oídos no oigan. Pero así es severo por haberme tratado del mismo demonio, por haber dicho lo que hablaron de mí. Ese es un pecado imperdonable para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. No lo perdona él. Cualquier otro pecado lo perdona. Ahora alguien me puede preguntar, ¿será que los cristianos podemos blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué creen? ¿Será que podemos blasfemar contra el Espíritu Santo? Imposible. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Estaría dividido igual a lo que ellos estaban diciendo. ¿Cómo si tenemos el Espíritu Santo vamos a blasfemar contra ningún creyente, hermano? Ningún creyente va a blasfemar contra el Espíritu Santo de manera que no tenga temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros aceptamos la obra de Jesucristo en el Calvario, dice Efesios 1:13, al haber oído el Evangelio de la salvación y haber creído en ese Evangelio, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Toda la persona que escucha el Evangelio y acepta lo que Jesucristo hizo en el Calvario, es sellado por el Espíritu Santo. Ya no hay forma de blasfemar, porque ya somos de él, ya le pertenecemos. O sea que no hay problema para nosotros, porque nunca ni nos va a pasar siquiera por la mente. En el capítulo anterior, entonces Mateo 12, los fariseos públicamente habían rechazado a su Mesías, blasfemando contra el Espíritu Santo, y Jesús entonces les respondió ahora por parábolas. Los dejó peor. ¿Pero por qué? ¿Y hasta hoy podrá suceder eso? Sí, hermano. Se lo digo sinceramente. Hay personas que han recibido el Evangelio, han estado en iglesias, se han bendecido, han sido beneficiados, y después el mundo los absorbió, volvió y los capturó. Nunca estuvieron en la iglesia, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, y lo poco que recibieron les fue quitado. Y a los que se quedan, lo poco que recibe les será aumentado. Es en ese sentido, no en el sentido económico, que al que poco tiene se le quita y al que mucho tiene más se le da. Tiene que ver es en lo espiritual. La persona que recibe poco evangelio pero le gusta al Señor, le va dando más. Y al que recibió un poquito y como que sí, no, jugando, le quitó el enemigo lo que el Señor le dejó. Vinieron las aves y... Ahora vamos con la parábola. Dice la palabra del Señor, propósito de las parábolas. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Porque ellos no comprendían. Cuando le escucharon hablar por parábolas, pues me imagino los discípulos, bueno, ¿y aquí qué? Ese no era el lenguaje que él traía con nosotros. Entonces le dice, ¿por qué les habla por parábolas? Y mire la respuesta de él.
Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado saber eso. Porque a cualquiera que tiene se le dará, vean esto, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ese es el verso para que lo tengan bien en cuenta, hermanos. Uno está en la iglesia, uno recibe el alimento, uno lee la Biblia, se pone a meditar en la palabra del Señor, se pone a orar y el Señor le va fluyendo y le va dando más entendimiento. Pero si uno viene a la iglesia y pone cuidado y aquí saliendo ya se le olvidó lo que pasó, ese poco que pudo haber recibido, le será quitado. O sea que los hermanos que son perezosos para la lectura, perezosos para la oración, apenas escuchan un sermón, ese sermoncito no les dura 3 o 4 días, hermano. Porque no hubo gran preocupación, no hubo ese anhelo de recibir el mensaje. Pero al hermano que recibe el mensaje y se queda preocupado y quisiera saber más del por qué fue lo que dijeron esto, o de la explicación que yo quisiera, Señor, saber más y entender más de esto, el Señor le va dando más y le va abriendo más el entendimiento porque le dio cabida a la palabra. Pero es bueno tener esto cuidado. Cuando uno escucha la palabra por deporte también se le va. Pero cuando la escucha con corazón sincero, esa palabra tiene morada en el corazón. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ven los milagros que él hizo. Si el Señor hizo milagros, los hizo con su pueblo. Él vino a los judíos. Además, él no vino a hacer milagros, hermanos. Él vino a salvar la humanidad, pues el más grande milagro. Pero no vino a levantar enfermos, ni cojos, ni ciegos, ni a echar fuera demonios. Él no vino a eso. Él vino a salvar la humanidad y un problema que había entre el hombre y Dios desde el paraíso, el pecado. Y él vino a arreglar esa situación. Y alguien dice, bueno, ¿y por qué hizo milagros y por qué hizo sanidades? Bueno, no había Biblias. No estaba el Espíritu Santo en la tierra. ¿Cómo más podían creerle? Pues él hizo milagros para mostrarles que era el mismo Dios del cielo encarnado en la tierra. Y así estaba profetizado, que nacería a través de una virgen, que vendría, como nos lo cuenta Mateo. Pero como no le creyeron de ninguna manera, entonces los encegueció, hermanos. ¿Por qué los judíos hasta hoy no han creído, hermanos? ¿Por qué se están matando allá? Ellos todavía no saben lo que pasó en el Calvario. Allá en Jerusalén, hasta ahora les está llegando la luz porque ya hay nuevos testamentos, ya está empezando el cristianismo hasta ahora, porque ellos quedaron velados, hermano. Les pasó un velo para que viendo no vean, no hay se entiendan y yo los salve. Todavía no es la salvación para ustedes. Eso no quiere decir que los va a condenar, los va a salvar en su tiempo. Primero voy a los gentiles porque ustedes rechazaron al rey. Y fue por eso que la salvación llegó a nosotros los gentiles. Nosotros somos gentiles, pero redimidos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué hay bienaventurados? Felices ustedes. ¿Sabe que los que estamos aquí, hermanos, tenemos mucho más ventaja que lo que ellos estuvieron ahí? Habiendo tenido a Jesús, habiendo estado con él ahí sentado, nosotros tenemos más ventaja porque ellos allá no vieron lo que nosotros hoy estamos viendo, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. De manera que esta bienaventuranza también es para nosotros. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, pero ustedes sí. De manera que entender hoy en día, así sean pocos versos de la Biblia, es una felicidad y una bendición muy grande, hermanos. De ahí que la gran preocupación nuestra es la salvación y la predicación de la palabra. Pero la palabra literal, como está escrita, no le ponga, no le quite, no la adorne. Como está escrita. Es dura, pero es la palabra, porque nos dice Hebreos que es como espada de 2 filos que entra y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos para podernos convencer, para poder cortar lo que es necesario cortar. Es bueno que la palabra llegue a nosotros. Y la palabra nos limpia, hermanos, de muchas cosas. El Señor le dijo a los apóstoles allá en el Evangelio de Juan, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra de Dios limpia, purifica. Pero si no vamos a ella, si de vez en cuando usamos, es como si nos bañamos de vez en cuando. No hay una limpieza integral, no hay una limpieza general.
Ahora vamos con la parábola del trigo y la cizaña. Es muy cortica, de manera que no la voy a explicar porque la explica el Señor. O sea, que lo que yo diga, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor está hablando con ellos. Hace esa comparación entre el reino de los cielos y el campo. Es semejante. ¿Y qué pasó con la siembra que él hizo? Ya vimos que él salió a sembrar donde fuera cayendo. Él fue sembrando. Pero resulta, hermanos, que sucedió algo. Pero mientras dormían, los hombres, los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Siempre que el Señor quiere plantar algo, el enemigo quiere oponerse. Siempre con sus hijos sucede eso. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Ustedes ya se estarán imaginando cómo será la cizaña? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Sería que el Señor colocó algunas pepitas de cizaña? No. No, porque lo que Él hace es bueno y lo que Dios hace es santo. Dice el libro de Génesis, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es perfecto y bueno, hermanos. En el Señor no hay una muesca de falla, hermanos. Ojo a esto. 13:28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ya saben quién es el enemigo, ¿no? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ya vendrá la explicación. ¿Qué querían estos siervos, hermanos? ¿Qué querían hacer ellos? Pues ellos dijeron, no, no vamos a permitir que se dañe todo el cultivo. Vamos a hacer esto rápidamente para que esto no se vaya a expandir o expander. Pero el Señor les dijo, quietos. Ahora, ¿qué es cizaña, hermanos? En el contexto general, ¿qué entendemos por cizaña? Uno cree puede ser que sea chisme, sí, murmuración. Pero ¿qué es cizaña? En sí, en el contexto. Mala. Cualquier cosa mala. Que quiere destruir, no solamente imitar bien, hermanos, sino dañar las cosas buenas. Y estamos llenos de cizaña. Y el riesgo es que la cizaña pueda entrar a la iglesia. Ahora, la enseñanza es para el mundo, no para la iglesia. Pero nada raro que también pueda haber. Ahora, viene la explicación. Dice el Señor, Él les dijo, no la vayan a arrancar. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. O sea, ¿qué nos da a entender ahí? Que van creciendo paralelas. El bien y el mal. En el reino de Dios hay de todo. Uno cree que el reino de Dios, no, el cielo y los ángeles, todo. Lo que pasa es que Él permite ciertas cosas, pero ahí en este reino está su iglesia también. Están sus hijos, pero al lado también están los malos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero, no en el suyo. ¿Por qué? Porque la semilla que yo planté en la iglesia que tengo es mía, no es suya, ni es de ningún hombre para que vaya a hacer con ella lo que quiera. Es mi iglesia, es mi trigo, no es mi cizaña, es mi iglesia. Por eso las palabras cuando uno lee con propósito de mirar, para que el trigo sea recogido en mi granero, en mi cielo, donde les tengo la nueva Jerusalén, donde van a pasar la eternidad conmigo, por el que yo morí en la cruz del Calvario, hermanos. Ahora miren lo que es el trigo. Ahora,
estamos hablando de que todavía no ha dado fruto. Ahí está en su crecimiento. ¿Cómo se imaginan entonces que viene la cizaña al lado? Fea, flaca, maleza, árboles torcidos, palos dañados, todo. ¿Cómo creen que es esa cizaña? ¿Verdad? Venga, la miramos. Ahora miremos la cizaña. Casi es imposible detectarla. Ahí es donde está el riesgo. Ahí es donde está el misterio. ¿Por qué permite que crezca esto? Y van a la par. Pero solo dos categorías. Quiero que quede esto bien claro, hermanos. Hay personas buenas y malas. Hay creyentes e incrédulos. Hay cizaña y hay trigo. Aquí no metió hierbabuena. No metió albahaca. No metió limonaria. O la planta que está de moda, los arándalos. Ay, porque entonces nosotros seríamos arándalos de pronto en la mitad. Y eso que quieren la mitad es lo que uno quiere hacer clasificando gente. Bueno, el doctor es buena persona, pero no es creyente, pero es buena gente. Mi hijo pues no le gusta mucho la iglesia, pero él es buena gente, él le gustan las cosas del evangelio. Mi suegra pues no, la viejita ni fu ni fa, pero no, ella no es renuente al evangelio. Tal persona, no, sabe que son buena gente, son estudiados, son preparados. No les gusta el evangelio, pero ¿qué? Pero son cizaña. O son trigo o son cizaña. No hay nada intermedio. O somos hijos de Dios o la gente es hija del diablo. Ahí lo dice en Juan 8:44. En este mismo problema dice, vosotros sois hijos del diablo, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Y nosotros estuvimos en el mundo siendo hijos del mismo demonio, hermanos. Pero por la gracia de Él nos trajo a un terreno firme. Ahora somos hijos del reino, hermanos. Él es nuestro rey soberano y nosotros somos súbditos, esclavos voluntarios de nuestro rey, hermanos. Pero no pueden existir dos. De manera que no puede hablar usted de que el cristiano es carnal, de que el hermano le gusta ir a la iglesia, pero de vez en cuando le gusta lo que sabemos. No, se pega sus canitas al aire y se pega sus... No, ese es hermano, ese es el hermanito, él sale y va con la Biblia y va y toma el ayuno y ofrenda y hace cosas, pero por debajo acuerda, tiene una vida, ¿sabe qué la tiene? Entre los espinos. Ahí está atrapado hasta que lo va a degollar. Esos espinos no le van a dejar libertad. De manera que no hay cristianos buena gente o mala gente. El cristiano es cristiano y sí que hay cristianos conmigo mala gente, ¿oyó? Pero creyentes. Qué tristeza que pueda uno decir mala gente, sabiendo que el fruto del cristianismo debe ser buena gente, buena persona. Y hay personas en el mundo tan buena gente, tan buenos esposos, tan buenos hijos, tan bellísimos hijos, hijos del diablo, hermanos, que necesitan la salvación. Eso me dice la Biblia, yo no lo digo. Y se lo voy a mostrar mucho más explicado. Hay solamente dos clases de personas. O es trigo o es cizaña. Y la pregunta en esta mañana para mí es, o soy trigo o soy cizaña. O estoy entre la mitad. Porque si estoy en la mitad, me dice el Señor en Apocalipsis, eres un vomitivo que ni eres ni tibio ni caliente y te desprecio. O eres esto o eres lo otro. Pero no vas a jugar los dos papeles. O sea que nos toca definir a nosotros, o ya lo debemos tener claro, estoy de este lado o estoy de este lado. Pero no puedo estar en la mitad. No hay un lugar neutral, hermanos. O se es. Esta es una parábola tremenda, hermanos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Aquí da una nueva como ilusión para el pueblo de Israel. Está en otra parte, pero volvió a la casa. Él no los ha despreciado del todo, hermano. Él tiene un remanente.
Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo, porque sí, de verdad, hermanos, si no la entendemos bien, y espero que hoy quede claro el por qué está pasando lo que está sucediendo, yo ya sé por qué, porque el Señor así lo estableció y así lo permitió. El resto del discurso del Señor fue pronunciado ante los discípulos en la casa. Allí los discípulos pueden representar el remanente creyente de la nación de Israel, como esa parte, como una representación de lo que quedaba de Israel, entró a esa casa. Pero esto es como una ilustración, hermano, espiritual. Mateo 13:1 dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. La nueva mención de la casa nos recuerda que Dios no ha rechazado para siempre a su pueblo, al cual conoció de antemano. Al comenzar la parábola del sembrador, salió de la casa, salió de Israel. Aquí otra vez regresa a una casa en ese anhelo de que su pueblo no se pierda del todo, como en ese amor por él que nos dice Romanos capítulo 11, cuando viene la salvación de Israel, que está en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Ahora viene la explicación. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya vayan pensando quién es. El campo es el mundo, no el corazón, no la iglesia. Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son? Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora vamos con la explicación, hermanos. Este es el mensaje de hoy. Esta es la esencia de la enseñanza de hoy, hermanos. Vamos por el comienzo. La buena semilla. ¿Somos nosotros? Amén. Si hemos creído, somos la buena semilla, hermanos. Si hemos creído, no somos cizaña. Si hemos creído, somos el resultado de lo que Él plantó, del evangelio que Él predicó, que Él sembró. Eso somos nosotros. Dice, el que siembra es el Hijo del Hombre. ¿Aquí quién es? La palabra hombre está con mayúscula. ¿Estamos hablando de quién? De Jesús. Ahora, hoy en día, ¿quiénes son los sembradores? Cada uno de nosotros. ¿Que vamos por dónde? Por el mundo. El campo es el mundo. Y sí que necesita este campo siembra de palabra, hermanos. La buena semilla son los hijos del reino. Tanto los apóstoles, los que murieron en Cristo, como nosotros y los que van a creer, son parte de los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Aquí se acuerda uno de Génesis 3:15. De esta simiente hará este y de esta simiente hará lo otro. De la simiente de mujer nació Cristo, que vino la salvación. De la simiente de Satanás, la cizaña, todo lo malo. Mire que desde Génesis 3:15 estaba pactado todo esto y se está dando cumplimiento. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Por qué? Porque sembró fue el Señor y todo lo que Jesús ha querido hacer, Él lo ha querido destruir. Acordémonos desde su nacimiento, hermanos. La persecución que hubo, la muerte de niños y todo lo malo en el ánimo de acabarlo. Y cuando lo vio en la cruz del Calvario, hizo fiesta pensando que había derrotado a Jesús. Pero nunca se imaginó que al tercer día le iba a resucitar para aplastarle la cabeza. Nunca podrá. Y nunca va a poder con la iglesia, hermanos. Dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia jamás. Este mundo es el mismo infierno, hermanos, en poder de Satanás. Y la iglesia, este mundo no va a prevalecer contra la iglesia, hermanos. Por eso no le teman a ningún gobernante, a ninguna autoridad que va a decir que voy a cerrar la iglesia. Miente, hermano, no es cierto porque no tiene el poder de hacerlo. No lo tiene. Podrán cerrar locales, eso será distinto.
Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Cómo nos va a cerrar si somos hijos del rey? ¿Cómo nos van a acabar, hermanos? Así maten al que esté predicando, los que esté predicando saldrán otros. ¿No mataron 12? ¿Cuántos millones van? El Señor no va a permitir. Lo contrario, Satanás está asustado para que la iglesia no entre a su terreno. El mundo, la maldad no va a prevalecer, hermano. Crecerá la cizaña, pero nunca derrotará a la iglesia, hermano. Tarde o temprano, el Señor manda a recoger la cizaña, hermano. Queda con su iglesia. O sea que el infierno, la maldad no va a prevalecer. Va, sí, hay injusticia, hermano, y vemos cosas terribles, pero por encima de todo también está creciendo la iglesia. Aún están llegando a territorios donde a esta hora están matando. Cada hora matan un creyente, hermanos. Cada hora matan un creyente según las estadísticas. Por allá en Marruecos no se puede hablar, por allá hay países en la China, en otras, donde no se puede mencionar a Dios, y allá hay creyentes. Y están por debajo de las puertas metiéndose papeles. Y aquí nosotros con 2 y 3 Biblias, en el idioma que queremos, por internet, en la cama, en pijama. En pijama cuando la pandemia, bienvenida a la enseñanza. Menos mal que pasó la pandemia. ¿Quién es el que siembra todo esto? El enemigo. La siega es el fin del siglo. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Un poquitico ahí de cabecita a esto. ¿Qué quiere decir que la siega es el fin del siglo? Esa es parte del... ¿Qué es el fin del siglo? Hasta el fin del mundo. O sea, ahora sí empecemos a pensarlo bien. O sea, que esta corrupción que puede haber en un país, en otro país, esta guerra que está pasando allí, el hambre que está pasando allí, la injusticia que está pasando allí, perdón, ¿hasta cuándo es? O hasta que la iglesia ore y predique el evangelio. Hermanos, está establecido que será hasta el fin, no hasta cuando yo quiera o yo diga. O sea que preparémonos cada día porque vamos creciendo igualito. Crece la iglesia, pero al lado está la corrupción, la maldad, la depravación, las violaciones, lo peor. Ahí va creciendo con usted. Sosténgase usted como trigo. No vaya a variar, hermanos. Sosténgase como trigo, que ahí viene la cizaña. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él lo determine. Y otra cosa, dice acá, y los segadores son los ángeles, no la iglesia. No podemos ni juzgar, ni atacar, ni decapitar, ni destruir al que esté haciendo lo malo. Predíquele el evangelio y él sabrá si acepta. Porque nosotros no nos mandaron a investigar ni a destruir personas. Nos mandaron fue a predicar el evangelio. Llegará el momento en que Él no necesita de nosotros para hacer la siega. A nosotros nos tiene sembrando, hermanos, predicando, pero el día de la siega, Él va a traer su ejército, hermanos. Pues lo dice la Biblia. Va a mandar a sus ángeles. No a ninguno de nosotros, porque ya nos hemos ido. Ya nos fuimos con la iglesia. Y como esto es para el tiempo final, nos toca hasta el final, hermano. O sea que, ¿cuál esperanza tenemos? La de estar con Dios, la de ser trigo y seguir predicando el evangelio, y Él nos va a proteger, nos va a amar, nos va a guardar, pero el enemigo va al lado, hermano. Haciendo daño, hermanos. O sea que no se desespere cuando fulano no aceptó el evangelio, cuando de pronto le tiraron una ollada de agua, cuando le botaron la puerta, no se desespere. Porque eso va a seguir subiendo. Crezca usted, pero crezca personalmente. No crezca porque la fe del hermano tiene más fe y la hermana así. No, es a cada uno que nos toca crecer. Cada semillita se va dando solita, va creciendo. Y el Señor le va ayudando. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, y vuelve y lo recalca. Hasta el fin del mundo va a haber maldad y va a haber depravación. Pero también hasta el fin del mundo va a haber un remanente creyente. Se va a la iglesia y ahora sigue el pueblo de Israel. Porque viene la salvación también para ellos. Ellos todavía no conocen. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Allá él sabrá. De hecho, el Señor tiene ya listos 144,000
para cuando se vaya a la iglesia, ellos son los que van a predicar el evangelio. Según Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu de Israel va a sacar el Señor, para que vayan rápido por el mundo. Les queda 3 años y medio para que prediquen el evangelio. Ya nosotros lo predicamos mientras tuvimos tiempo. El asunto es si yo estoy perdiendo el tiempo hoy, antes de irme. Si estoy predicando, si estoy siendo luz, si estoy invitando a otros, si estoy compartiendo. Porque si es un trigo ahí que ni fu ni fa, termina siendo más bien como maleza. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, o sea, todos los que rechazaron el evangelio. Porque todo el que rechaza el evangelio es un tropiezo. En su casa, en el pueblo, donde esté, es un tropiezo. Todo el que rechaza, ¿por qué? Porque no hace lo bueno. Hace lo malo, hermano. Podrá ser buena persona, pero no hace para Dios las cosas buenas. Y recogerán a los que hacen iniquidad, o sea, a los malos. Ahí viene la selección. Estos creyeron en mi Hijo, estos no creyeron. Al fuego eterno, hermano. Pero eso lo dice el Señor. Lo dice la Biblia. Esto no lo dice un hombre. O sea que usted manda para el infierno al que quiera. No, es la Biblia que manda al infierno a los que rechazan la obra de Jesucristo en el Calvario. No es el hombre. Uno ni condena ni salva. Es que los 4 surcos son una enseñanza muy buena, hermano. Los 4 corazones, predique. Hable de Cristo, hermano. Alguien oirá, ¿se acuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura? Pablo está predicando en un sitio y ella estaba por ahí, en alguna parte escuchando. Cuando sintió el deseo de arrimarse. Porque donde hay predicación, alguien va a escuchar. Alguien querrá arrimarse, hermanos. Otros irán a despreciar. No se preocupen, hermanos. Ya estoy finalizando. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando del infierno. A algunas personas no les gusta que se mencione la palabra infierno. Pero este es el infierno. Donde el fuego nunca se extinguirá, hermanos. Toda la vida la gente irá cayendo y cayendo, porque tampoco tiene fondo. El juicio final va a ser como en el espacio, hermanos. Porque dice que se enrolló la tierra, se enrolló el cielo, no hubo lugar para ellos, o sea que va a ser en el espacio. Y está apenas la nueva Jerusalén con los creyentes, y el resto darán tumbos toda la vida. Pero van a dar tumbos toda la vida, ¿por qué? Porque voluntariamente rechazaron. No porque alguien les puso un cuchillo o no les puso un cuchillo. Alguien rechazó. Alguien les incomodó, alguien los engañó, les puso duda y no aceptaron la obra de Jesucristo en el Calvario. O sea que la ida para allá es voluntaria. Nadie se va a ir al infierno simplemente porque el Señor lo condenó, porque uno es el que se condena. Dice la palabra del Señor en Juan 3:17, si hay personas que no han creído, les voy a contar lo siguiente. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Y dice Juan 3:17, porque él no vino a condenar al mundo, sino vino a ¿qué? O sea que Jesucristo no vino a condenar a nadie, hermanos. Él vino fue a salvar el mundo. Entonces, ¿por qué la gente se va a ir para el infierno? Porque decidieron por propia cuenta rechazarle. O sea que voluntariamente se van. Es lo que viene es a echar allá los que decidieron no ser trigo. Los que decidieron ser cizaña para ser quemados, hermanos. Es triste, pero la verdad, hermanos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Nosotros los que estamos aquí, un día vamos a ser como luminares, hermanos. Vamos a resplandecer en el reino del Señor todos los que hemos creído. Así hayamos sido inmanejables. Así hayamos sido cristianos desastrosos. Pero un día, por haber creído en Él, vamos a ser relucientes. Dice finalmente, el que tenga oídos, no orejas. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué dice eso el Señor varias veces? Y hasta hoy lo dice. El que tenga oídos, los sentidos. Póngale cuidado.
Póngale cuidado hoy que tiene la oportunidad. Quién sabe mañana. Que tenga oídos. Ellos estaban cerrados y no quisieron escucharlo. Pero dentro de toda esta gente, un grupo sí lo escuchó a él. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Los segadores son ángeles en Apocalipsis 14:20, lo pueden leer. Durante la actual fase del reino, la iglesia, actualmente estamos en la fase de la iglesia. Mientras tanto no se lleva a cabo ninguna separación del trigo y la cizaña. O sea, que estamos aquí como iglesia, pero también está la cizaña. No va a haber separación todavía. Van los dos. Hasta tanto el Señor lo determine, hermanos. Hasta el final. O sea, que no nos preocupemos ante tanta maldad, ante tanta situación, tanta enfermedad, tanto crimen. Ahí van creciendo, hermanos. Se permite que crezcan juntos. Pero en la segunda venida de Cristo los ángeles recogerán todas las causas de pecado y a todos los que hacen el mal y los echarán en el horno de fuego donde llorarán y crujirán. Ya no hay nada que hacer. Ahí será el final de todo esto. Antes no. Entonces la gente quiere, hermanos, oremos por lo que está pasando en Jerusalén. ¿Para qué? Ahora, ¿no podemos orar? Sí, pero ¿para qué? Por lo que está pasando en nuestro país, hermano, oremos para que Colombia llegue la paz. ¿Cómo? ¿El mundo quiere saber del Señor? De pronto cuando hay derrumbes, de pronto cuando hay catástrofes, como que Dios, ¿dónde estás? Pero de resto, entonces nosotros oramos ¿para qué? Para que no sucedan las cosas malas. Equivocado, hermano. ¿Sabe para qué oramos si no podemos bajar la guardia? Para que el Señor sensibilice corazones para la salvación. Porque en ese mundo perdido, Él tiene un remanente también para rescatar. Y ese es el trabajo nuestro. Pero no le gastemos tiempo, hermanos, orando por cosas que no van a cambiar, hermanos. Ni siquiera decir que va a menguar. Es decir, alguien me puede preguntar, hermano, o sea que si predicamos el evangelio, la maldad no va a bajar. No va a bajar, hermanos. No va a bajar porque están creciendo las dos, hermanos. Este es un mensaje que puede ser desanimador para algunos. Entonces esto no va a cambiar. No va a cambiar, dice la Biblia, hermanos. Cada vez. ¿O será que Marcos el Evangelio no dice guerras, hambrunas, pestes, y esto será principio de dolores? O sea que lo que viene, pero es una bendición muy grande tener a Cristo en el corazón, tener la familia en el corazón, tener el hogar en el corazón del Señor. Nosotros somos parte del reino de los cielos porque una vez aceptamos la obra de Jesucristo en el Calvario, aceptamos que murió, fue sepultado, resucitó para darnos vida eterna. Y termino, hermanos. Regresando al comienzo de la enseñanza, relacionada con los mejores deseos para este año, luego de analizar la explicación que Jesús dio, ¿qué podemos concluir? O podemos concluir que donde quiera que Cristo planta creyentes para que lleven fruto para su gloria, Satanás planta falsos cristianos que se oponen a la obra y obstaculizan la siega. Hoy en día hay mucha predicación engañosa, nada preparativa para lo que viene, sino engañosa, donde todo sea la comodidad, la prosperidad, que no nos falte nada, que se acaben los problemas, que ojalá llegue la paz para todos. Pero la Biblia no dice eso. Predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque el otro viene creciendo. Es que ya nos dimos cuenta, hermano, viene ahí, a la par. Y hay un problema, decía un comentarista, Anger, que están tan cerca las dos partes, la cizaña y el trigo, que las raíces se tratan de entrelazar, hermano. Por supuesto que es muy difícil despegar lo uno de lo otro cuando se deja tanto acercamiento. Por eso debemos tener cuidado con el mundo para que no hagamos lo de Lot, que se acercó tanto al mundo que terminó en Sodoma. Tanta cercanía con el mundo nos puede ser. Y debemos tener una conciencia y una claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, de que tenemos ya el tiquete de entrada al cielo. ¿Sí o no? Tenemos el tiquete de entrada al cielo, pero estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, hermanos. Hasta que Él diga, hasta aquí los traje
y hasta aquí lo llevo. Estamos viviendo en Babilonia, pero debemos hacer lo de Daniel. No se contaminó, no se dejó babilonizar. Siguió respetando y amando a Dios y siendo luz y testimonio en puro Babilonia. Daniel se mantuvo. Y eso es lo que quiere el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero oremos por el mundo para que el mundo le vaya mejor. ¿Sabe qué dijo el Señor en Juan 17? Yo no oro por el mundo, sino por estos que están en el mundo. Eso es distinto. ¿Qué hacemos con el mundo? Oremos para que el Señor sensibilice corazones más bien. Y prediquemos el Evangelio para rescatar de allá a los que Él tiene para la salvación. Amén. Esa es la propuesta, hermanos. Que es absolutamente absurdo, hemos aprendido, creer que con súplicas, ruegos, oraciones o los mejores deseos, Dios cambie lo establecido en su palabra. Sí debemos orar, pero con objetivos claros. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias oraron para que fulano no llegue a la alcaldía? Mentiras. No es lo que ellos digan, fue lo que Dios permitió. No, pero que fulana no es esto y que a este no le gustan las mujeres y que a este sí le gustan, no queremos que esta... Llegó. Uno cree que entonces a punta de oraciones se va a acabar lo que no es bueno. No es cierto, hermanos. Oremos para que haya salvación. A mí me dicen mucho por la familia, yo oro por las familias para que haya salvación, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si hay salvación hay bendición. Claro, somos hijos del Rey y Él nos bendice, hermanos. Hemos aprendido que vivimos en un mundo caído, donde crece la iglesia, pero también la maldad con todas sus consecuencias. Enfermedad, pobreza, llanto, luto, corrupción y todo tipo de mal ahí viene creciendo, hermanos. Estamos viendo las noticias más aberrantes, como les dije. Entonces aprueban la clínica para que a los pocos días el niño pueda cambiar de sexo. En contra del Creador. En contra de su palabra. Y dice uno, bueno, oremos para que esto no suceda. No, hermanos, ore para que un día los dueños de la clínica se salven y puedan cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque el mal va creciendo. Y el Señor nos lo acaba de mostrar. Va lo uno con lo otro, hermanos. Es para que no nos desanimemos de ver tanto mal. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿O qué hacen los creyentes? Hermanos, los creyentes están predicando, están llevando el Evangelio y el mundo ahí viene. Y finalmente, sin embargo, la buena semilla, el cristianismo, debe avanzar en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predique el Evangelio. Debemos tener en cuenta que la predicación no acabará con el mal, pero traerá del territorio enemigo a muchos a los pies del Salvador Jesucristo. Nosotros predicamos el Evangelio, el mal no se va a acabar, la corrupción no se va a acabar, todo lo que está pasando no se va a acabar, va a seguir creciendo. Pero oramos, hermanos, y trabajamos para traer de ellos, del mundo, a algunos que están allá, que son parte ya del plan de Dios para la salvación. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a predicar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a predicar la palabra de Dios y que no nos desanimemos por lo que está pasando. Está escrito, hermanos. Ver que una madre mata al niño o el esposo mata a la... Estas son noticias tan cotidianas en Colombia. Ya no nos vamos a asombrar de todo eso, sino vemos el cumplimiento de la palabra. Y todo lo que están aprobando y las leyes que están aprobando en el mundo y que van a venir a Colombia, muchas leyes de esas perversas, van a llegar, hermanos. ¿Qué hacemos? Siga predicando el Evangelio. Ojo por la casa, ojo con la familia. ¿Cuántos faltan? ¿Quién no ha oído el Evangelio? Ojo, hermano, porque mientras no oigan el Evangelio, no son hijos del reino. Desafortunadamente están por fuera. Pero para Dios todo es posible. No bajemos la guardia, prediquemos el Evangelio. Si las cosas no cambian mañana, Dios sabrá por qué no lo va a permitir. Si va a empeorar, Dios nos va a proteger y nos va a guardar, hermanos. Somos sus hijos. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento. Pronto regresarás como el dueño de todo lo que hay. Queremos que tu palabra se implante en nuestro corazón. Que haya convicción de pecado, Señor, si en nuestras vidas hay pecado, que podamos ser reargüidos y poder confesar y estar
a cuenta contigo, Padre Santo, cumpliendo la gran comisión. De una u otra manera te hemos fallado, Señor. De una u otra manera también te hemos cuestionado cuando las cosas no salen como queremos. Pero hoy entendemos que lo tienes todo establecido según tu sabiduría, Señor. Que nada lo vamos a cambiar a menos que prediquemos el Evangelio en cuanto a las almas. Porque el mal seguirá creciendo, ya lo hemos visto, Padre. Convéncenos tú de la necesidad urgente de llevar el Evangelio. Aún en nuestras cuatro paredes faltan personas por salvar, Padre Santo. Y un día nos vas a preguntar en el tribunal de Cristo qué pasó con aquella pequeña iglesia que colocaste en la casa de cada uno de nosotros, Padre. Que tu palabra nos reargulla, nos convenza, que no sea el hombre, sino que seas tú directamente hablando en nuestros corazones, Señor. Y que desde este mes, cuando comienza un nuevo año, sepamos que las cosas van a ser difíciles, siguen siendo difíciles, pero te tenemos a ti. Y tú nos guardarás y nos protegerás. Ayúdanos a ser diligentes, a ser obedientes a ti, a estar pendientes siempre de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, a respaldarla, ayudarla en el área que sea y en la forma que sea, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de ti, de tu iglesia, del prójimo, podernos perdonar, poder seguir creciendo. Y si hay algo de cizaña en esta iglesia, esa cizaña sí tú no vas a permitir que crezca, Señor, la vas cortando. Porque una cosa es la que hay en el mundo y otra cosa es la que puede haber en la iglesia. Se nos invita a ser santos cada día. Y vienes por una iglesia sin mancha y sin mácula, sin nada de cizaña. Aquí no se puede permitir en la iglesia el crecimiento de las dos cosas. Crecemos solamente como iglesia. No puede haber cizaña en la iglesia porque tú no la toleras, Padre Santo. Ayúdanos a estar convencidos de todo esto, a no desanimarnos, a animar a otros y a seguir predicando tu preciosa palabra. Te lo agradecemos, Señor. Convéncenos. Gracias por hacerte cargo de las diferentes peticiones. Tú sabes la cantidad de jóvenes, de personas que van terminando sus estudios. No es fácil encontrar trabajo. No es fácil para ayudas del sostenimiento de los hogares, Padre del cielo. Mira a cada uno de los que aquí estamos, de los que pueden estar escuchando, esas necesidades que también hay, Padre Santo, en esa parte material, física. Gracias por suplir, Señor. Gracias por abrir puertas. Gracias porque esas hojas de vida que se presentan puedan tener una respuesta favorable. Todo esto te lo encargamos porque para ti es posible. Somos tus hijos, Señor. Y en medio de todo esto también hay carencias, hay impuestos, hay asuntos difíciles de superar, pero te tenemos a ti, Señor. Gracias por abrir puertas, gracias por contestar nuestras peticiones en el campo de la salud. Míranos a cada uno, Señor, que tenemos dolencias y enfermedades. Gracias, médico divino, por actuar. Y aún si vamos a la ciencia y a la medicina, gracias porque tú lo has permitido también para sanarnos. Te alabamos, Dios del cielo. Entregamos el resto de tarde y de tiempo en tu cuidado, en tu protección. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya.